Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, como dice nuestra locutora Marcela Lazala al inicio del programa. Hoy me acompañan los compañeros Gustavo y Daniel y tenemos un invitado que a nosotros nos encanta hablar con él, que se llama Miguel Ángel Sánchez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola Miguel. Bien. Hola Miguel. Gracias por participar nuevamente, ¿no? Ya, como decíamos fuera del aire, digamos, volver, digamos, a compartir estos espacios de intercambio, de charla y de conocimiento también. Y aprovecharte que, como vos decías, soy fanático, entonces, bueno, está bueno. No está bien. No está bien ser fanático, pero no es... bueno, nada, pero está bien, en los futboleros sí, pero el resto de las cosas no hay que hacerlo, pero este es un tema bien. Que me gusta muchísimo. O te apasiona, sería otra cosa. Sí, es un tema muy interesante y muy importante. Para mí, por lo menos, este tema de la conjunción del mar y el petróleo, por darle un título, o el mar y los recursos hidrocarburíferos, o el mar y los recursos que tiene el mar, en síntesis, que son inmensos y que, como recién decíamos antes, son mucho más que la pesca, lo cual no disminuye nada el valor que tiene la pesca como producción y como cadena de valor y toda la implicancia que tiene. Pero bueno, hoy es un tema, por suerte, para aquellos que estamos hace mucho dedicados a estos temas del mar, está bueno que, aunque sea por la negativa, esté en ciertos debates, en ciertas charlas, las cuestiones del mar o las cuestiones de los recursos, de aprovechar los recursos del mar, ¿no? Y también está bueno que Argentina, sea por el tema del mar o por el tema continental, ya sea por Vaca Muerta o lo que sea, está en tapete el tema de la industria minera argentina, ¿no? Que pareciera que este país lo único que tiene es soja, por ahí algo de pescado, y nunca le damos importancia y relevancia al valor de la minería en Argentina. Incluso te digo más, a la minería que tiene el partido General Porredón, todo ahí en la zona de Chapadmalal, Batán. Somos ricos realmente en esa materia en Mar del Plata, con las canteras, con la gente que trabaja ahí, con las picapiedreros, con los que genera de empleo y cadena de valor. No sé si ustedes sabrían, hay proyectos de hacer 2 escuelitas ahora para formar picapiedreros. No hay picapiedreros y tienen demanda laboral ya. De hecho, se van a dictar unos cursos para unas 40, 45 jóvenes, chicos, y están esperando que terminen esos cursos de formación para ya empezar a trabajar. Y no se van de su pueblo, de su lugar, de otra cosa importante, que no expulsemos gente, ni de los pueblos, ni de las ciudades, ni del país. Que si quiere ir, que se vaya, por suerte la puerta está abierta también, no hay problema, o que se tenga que ir por estudios, por trabajo, o porque no está cómodo, está todo bien, pero los que estamos convencidos de la tierra nuestra, que nos tengamos que quedar acá y que nos den las oportunidades de quedarnos, sobre todo en el caso nuestro local, me parece muy importante y eso hay que advertirlo. Por eso quiero entrar al mar desde la tierra, charlando así. Exacto. En eso iba el punto, digo. Claro, partiendo me parece que un poco, perdón, a tu pregunta que un poco estaba generando, para que nadie se vaya, por lo menos, las puertas están abiertas para irse, pero por lo menos generémosle bastante trabajo a la gente de la ciudad y contanos un poco cómo nos entramos al mar y qué riquezas podemos aprovechar, el caso de Mar del Plata, que es muy nuevo, y también me llevó en alguna charla con vos a contarme la cantidad de plataformas que existen en el resto del país, sí. ¿Cuánto beneficio le produce al pueblo argentino? Bueno, no sé, dar un panorama me parece ser interesante, comenzar un poco con eso. Bueno, quise comentar simplemente que en Mar del Plata tenemos también minería y que no es nueva. La minería de Mar del Plata tiene sus años, sus décadas, y es otra de las cosas que no vemos, que no la vemos ni como sector productivo y por lo tanto tampoco lo vemos como sector de solución al tema más acuciante que estamos teniendo hoy, que es la pobreza, el desempleo y la falta de inclusión social, ¿no? O sea, no pasa todo
porque nos llenemos de negocios, que está todo muy bien, pero digo yo, no alcanza con los centros comerciales abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados. Es una alternativa. Yo soy un convencido que la solución nuestra está en la industria, que genera valor agregado, que demanda empleo. El único tipo de empleo que vale es el empleo genuino, o sea, el que es blanco o transparente, lo otro no es empleo, lo otro es explotación, por más que lo dibujen. Entonces creo que partiendo desde de reconocer, tenemos una minería propia aquí en nuestra... A ver, tenemos una minería propia en la ciudad o pueblo, como quieran llamarle, de Batán, que no es menor. Hay que reivindicar también a Batán, a Chapadmalal y todas esas poblaciones que tenemos ahí. Y en cuanto al mar, bueno, nosotros me gustaría comentar un poco qué otro tema que está hoy muy fuertemente en todas las mesas de los presidentes de los principales países del mundo. No es solamente el tema China o solamente el tema de las guerra electrónica o como se quiera llamar, el tema del mar, el tema de los mares, de los océanos, yo les puedo asegurar que hoy está en las mesas de los principales presidentes del mundo y este es un tema en debate. Está bien, el tema del mar está en relación a China, por ejemplo, pero no deja de ser la cuestión marítima hoy una de las cuestiones fundamentales. Habrán escuchado hace poco en los medios de comunicación que se conformó AUKUS, que es la asociación entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, una alianza bien anglosajona, con un solo objetivo, que es limitar la influencia militar y la proyección de poder de China en aquella región de India-Pacífica, digamos, ¿no? Bueno, es una alianza militar donde se van a construir submarinos de propulsión nuclear para Australia como una base operativa, ¿no? Y en este TEG gigante y real, ahí van a poner una base, ¿sí? Una producción de submarinos para contener esta expansión que le llaman de China. Quizás lo que sucedió recientemente en Afganistán ha apresurado estos acuerdos anglosajones, pero lo cierto es que todas estas cuestiones de consecuencias geopolíticas de mediano, corto y largo plazo están en vigencia. Se ha conformado en el 2007 ya y se restableció en el 2017 lo que se llama, en el 2007 el diálogo de seguridad cuadrilateral, que es el Quad, y que se restableció en el 2017 y que integra también a Estados Unidos, Australia, Japón e India. También con respecto a mirar Beijing, ¿no? O sea, todo ese mar riquísimo que es el mar Índico y el mar Pacífico vuelve a tomar una relevancia que siempre la tuvieron y nada más que hoy son un elemento a controlar, a manejar para el tema de China. Y no hace más que ratificar la renovada gravitación que los océanos tienen en las políticas exteriores y en la defensa de los países. El océano es parte de la estrategia de un país, es parte obviamente de su soberanía, por lo tanto es o debería ser parte de cualquier agenda de política exterior y de defensa de una nación que tiene territorios marinos, ¿no? Es decir, en el caso nuestro es más que evidente. El mar tendría que estar entre los 5 puntos fundamentales y entre las 5 herramientas o 3 herramientas principales que tenemos para solucionar lo que decía antes, que son los temas o dar una respuesta al menos a los temas de pobreza y empleo. Esto lo comento porque me parece una forma de posicionarnos primero con respecto al valor que tiene los océanos y al valor geopolítico que están teniendo y cada vez más. Acá ya se está hablando de armar inclusive una especie de OTAN del Pacífico entre los países de la alianza de la OTAN con respecto a China. Hay algunas fundaciones de tipo conservador en Estados Unidos, como la Heritage Foundation, que hace poco acaba de proponer una estrategia en el Atlántico que, fíjense ustedes, una estrategia en el Atlántico que no incluye Europa y que sí incluye a África y América Latina. Es más, yo diría América del Sur. Esta estrategia o esta propuesta del sector conservador norteamericano propone una alianza atlántica que la integre Estados Unidos, por África, Marruecos y Nigeria, y por América del Sur, Colombia y Brasil. Nada casual. En todo este tema, Miguel, los que somos ciudadanos, compañeros, habitantes, llamémosle de a pie,
y con poco conocimiento sobre este tema, lo que hace a todo lo que vos expresás, a veces lo único que llegamos a conocer son las consecuencias. Obviamente no dejamos nunca de poder reconocer la lucha por la soberanía y la lucha por el mar y por esa estrategia geopolítica, habiendo padeciendo la ocupación de Gran Bretaña en nuestro territorio y una guerra que costó cientos y cientos de vidas, sin saber en profundidad el porqué, muchas veces en lo más profundo de lo que vos estás trayendo, de esa lucha estratégica de poder, de soberanía. Vos mencionás la palabra soberanía, mencionás la palabra riqueza, la articulás por otro lado con la pobreza, que hoy es un tema terrible en nuestra sociedad, en nuestro país. Y por otro lado, lo que también en los discursos que aparecen se habla, escuchamos permanentemente del proyecto que hace a la necesidad de distribución de la riqueza. Sin embargo, cuando se habla de distribución de la riqueza, sigue apareciendo este tema que es complejo por la cantidad de elementos que existen alrededor de lo que vos representás y estás expresándonos, sigue siendo como un tema tabú, un tema que no se termina de informar ni profundizar. Digo, como hipótesis, que sin duda es parte importante del poder real. Ese poder real que también mencionamos, ese poder real maneja de tal manera todos estos temas para que esos temas sigan siendo tabú y de repente aparecen, porque también en estos 2 años en este momento y también en los gobiernos de Néstor y Cristina, se pusieron por lo menos sobre la mesa la posibilidad de debatir. Hoy se hizo más consciente a través de algunos de nuestros dirigentes debatir sobre la soberanía, sobre el manejo de los puertos, sobre el tema del mar. Entonces digo, ¿cómo percibís hoy que todo esto se maneja en relación al gobierno, en relación a lo que hoy estamos viviendo? ¿Crees que se avanza sobre la posibilidad de dar mayor conocimiento y una batalla más frontal con lo que representa todo esto en virtud de ese poder real que es, como vos decís, riqueza? Y si hablamos de distribución de riqueza, algo habría que hacer con todo esto, ¿no? Sí, creo que comparto y festejo tu reflexión, que la comparto, es muy bueno lo que decís, es tal cual. Creo que el poder real hay temas que calla, disimula, silencia, y el otro poder, porque si hay uno, hay otro, siempre hay dos, por lo menos, ¿no? El otro poder, el que dice ser diferente, distinto, también de alguna forma lo ignora o lo manosea o lo fanatiza o lo lleva a los extremos. Ninguno de los dos nos da una solución concreta, me parece a mí. Creo que esto es un tema muy profundo, es un tema de política de Estado, no es un tema de gobierno, es un tema de dirigencia, o sea, el que gobierna y los que somos gobernados, el que gobierna y la oposición, la dirigencia toda, la política, la académica, la intelectual, la sindical, la empresaria, la dirigencia sin distinción debería considerar al menos de qué nos estamos perdiendo. Porque mientras nosotros no le damos importancia o interés mínima a esta cuestión, como te estaba comentando recién, hay otros países en el mundo que le están dando trascendencia a este tema y no les importa más la distancia. Las distancias se acortaron en forma abrupta. Estaba contando justamente el tema del mar Índico o el Océano Pacífico, el Océano Índico Pacífico, perdón, y no significa que sean países vecinos, son países extraños a esa zona. Y si vos lo querés extrapolar a la década del 80, en 1982 concretamente, como vos contabas el tema de Malvinas, pasa igual. Es decir, no es un tema de que ahora nosotros nos acordamos de Malvinas y estamos cerca, 400, 300 kilómetros, lo que sea. Nunca pasó, no es un tema así tan, perdona la expresión, tan campechano. No, como me queda cerca voy, si me queda lejos. Recuerdo que en aquella época una de las cuestiones que decían no van a venir porque tendrán 10.000 kilómetros. Y eso aquí en Cuerno le interesaba, a nosotros solo nos interesaba. Evidentemente
cuando improvisamos en serio, no es joda, improvisamos bien. Entonces, hacemos las macanas que hacemos. Destaco, sí, que después de mucho tiempo, en la época del gobierno de Néstor y Cristina, sobre todo en la época, en el gobierno de Cristina, se crea el proyecto Pampa Azul. El programa Pampa Azul tiene un valor y una trascendencia que yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo estoy entre esos que vos decís que andamos, los ciudadanos a pie, pero los que no andan a pie, yo hablo de la dirigencia, conocen lo que es Pampa Azul. Nosotros sufrimos 4 años donde adormecieron a Pampa Azul, no fue casual, ¿no? Es decir, del 2016 o del 10 de diciembre del 2015, por 4 años por suerte no duró más, pero entre tantas cosas que entregaron o se regalaron, a otras se las durmió. Y Pampa Azul se lo durmió desde el punto de vista presupuestario, lo cual le causó también un daño a este tema, porque este es un tema que vincula la investigación, la ciencia, la producción y la industria. No es un tema pequeñito, es la forma en que empezábamos a tomar en serio la cuestión del mar argentino. Pero la cuestión es que esos 4 años, que fue una mini década infame, ya pasó. O sea, no podemos seguir rascándonos las vestiduras sobre lo que pasó. Después nos tocaron estos 2 años terribles de pandemia, que no son excusas, pero es una cosa real. Ahí sí que tuvimos que improvisar, pero no como improvisamos en otros temas. Tuvimos que improvisar frente a algo extraño en absoluto para todos, y ahí eso no distinguió si eras de un partido u otro. El intendente de cualquier partido político, como el gobernador de cualquier partido político, o nuestro presidente de la nación que representa a un partido político, todos tuvimos, y los ciudadanos mismos tuvimos que improvisar una respuesta a algo que no conocíamos, algo extraño a la condición humana contemporánea que era esta fenomenal pandemia, de la cual todavía no salimos, y eso es bueno recordarlo de paso. Entonces, creo que en la cuestión de tratar de recuperarnos, pareciera que salimos de esta pandemia, caímos de bruces, nos estamos levantando, nos estamos sacudiendo del cuerpo el polvo para seguir adelante, porque hay que seguir para adelante. Tenemos que mirar, antes de dar un primer paso, mirar de dónde me voy a agarrar, de dónde me voy a apoyar, quiénes son los que quedaron atrás y a los costados míos más débiles. Siempre tiene que empezar la cuestión por el más débil, porque el más fuerte o el más o menos con estructura va a poder sobrevivir, pero los más débiles, que cada vez son más, no son menos, tengamos en cuenta que tenemos más de un 40% de pobreza, las soluciones pasan por cosas concretas. No conozco ningún discurso que haya solucionado nada, no conozco ninguna tarima ni ningún orador que haya solucionado nada. Son los hechos y los hacedores, y eso nos incluye a nosotros como ciudadanos para hacer algo. En el mar podemos hacer muchísimas cosas. La cuestión, voy a repetir, internacional, nos está obligando a cada argentino, sobre todo a su dirigencia, a entender que nosotros no formamos parte de otro planeta, que no sea el mismo planeta que es el planeta Tierra. Y no podemos decir, estamos lejos de todo, por acá vienen, vos fijate las rutas aéreas que hay entre Estados Unidos y Europa, qué cantidad, y acá no viene poquito, qué poquitos vienen de los tráficos marítimos. Eso es un detalle. Nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y entender que estamos en este mundo, que lo compartimos junto con más de 200 naciones o estados, perdón, y tenemos un rol acá. Ahora, el rol de victimizarnos o creernos porque estamos tan al sur que nadie nos está mirando, eso es una barrabasada total, y más aún no del ciudadano a pie, sino del dirigente, porque para eso dirige, sino que se baje. O sea, si no asumís no puedes hacerlo, si no, ¿entendés? Totalmente, Miguel. Lo que reflexiono sobre esto que vos traés tan claramente y que coincide y me identifico con tu análisis, es que cuando vos hablás como una cosa muy, muy racionalmente, sin duda correcta, que estas son políticas de Estado y más allá del gobierno, de los gobiernos. Sí, claro. Por otro lado, somos parte, ese Estado, cuando hablamos de nuestro país, y por supuesto también esto se puede traspolar a la región, este Estado sigue estando en debate y en lucha de qué tipo de Estado es. Un Estado que realmente construya esa posibilidad de soberanía, esa posibilidad de pararse frente al mundo diciendo acá estamos,
Y dentro de esa construcción, esa lucha ideológica que hoy tenemos, sin duda hay sectores que hoy están representando a la oposición en su mayor expresión, ¿no? Que son los sectores neoliberales, los sectores de derecha. Sin duda no podemos esperar esos sectores, por los intereses que reflejan, que se pare de otra manera, pensando en políticas de Estado que favorezca a que esa riqueza no se fugue, que esa riqueza no implique que se la queden 2 o 3 a nivel nacional y que el resto se fugue. Con lo cual es una oposición que no va a haber acuerdos para eso. Lo que digo es que tampoco pensar que nuestros dirigentes y los que de alguna manera representan el campo popular no creo que sean ingenuos frente a esto. No creo que sea por falta de conocimiento de esto, sino hasta dónde puede lograrse que den una batalla real. Y por otro lado, la importancia, siempre decimos y siempre digo también, la importancia del poder popular. Ahora, ese poder popular, para que tome este tema, tiene que tener información. Entonces, de alguna manera, si bien supongamos que es muy difícil dar esa batalla frontal a los sectores, al poder real, pero como mínimo tendría que haber masivamente información para que nosotros también, desde el lugar de ser parte de un poder popular o de que quienes queremos construir una realidad diferente, tengamos esa información para salir a luchar por la reivindicación que eso implica. Ese sería mínimamente lo que debería hacer nuestros representantes, informarnos por lo menos. Bueno, por eso decía recién, ¿no? Lo puedo plantear este tema de los poderes reales y yo te decía el otro poder. Entonces, el poder real esconde. ¿Y el otro qué pasa? Lo mismo nos pasa con los medios de comunicación. Es decir, vos tenemos 2 tipos de medios de comunicación, de un palo y de otro palo. Lo mismo. Estos temas no están en ninguno de los dos. Eso es lo que quiero decir. Claro. Y eso es lo que lamento de uno de los lados, no del otro. Porque el otro uno lo prevé, lo intuye, ya sabe que donde te hace hervir la sangre y decir, pará, ¿y qué pasa con nosotros? Que decimos ser distintos, decimos tener un mejor discurso, un mejor planteo, un compromiso social, etcétera, etcétera, pero cuando llega la hora de ponerse a hacer algo concreto, esto desaparece. Entonces, esto es lo que me preocupa, porque, mirá, un poco siguiendo en esto y retomando el tema, en el caso de Brasil, que es uno de los ejemplos más cercanos que tenemos sobre el offshore, Brasil viene trabajándolo en una época brillante de Brasil, que fue la época de Lula, sin dudas, sacó más de 35 millones de personas de la pobreza, los convirtió en clase media, generó muchísimos cambios, entre esos generados justamente cuando ellos empiezan a trabajar las cuencas petrolíferas que tenían en el mar, la cuenca de Campos, que es la más importante que tiene en el Océano Atlántico Brasil, la zona sur. Esa generó un impacto enorme, no solamente en construcciones, también en entender el sistema, porque a ver, Brasil, ¿qué hizo Brasil? La verdad no tenía la más mínima idea de nada, tenía que empezar a construir plataformas, tenía que salir a explorar el mar. ¿De dónde iba a hacer eso? Y tenía 2 opciones, Lula, o me planto en la posición ideológica, que no vengan de afuera porque se lo van a llevar, como si viniera yo voy a tu casa y te robo, no sé, un cenicero, por decir una pavada. Y otra cosa es decir, bueno, seamos pícaros, veamos cómo buscamos socios estratégicos, que se quede lo más que se puede acá y generemos empleo e inversiones en Brasil, que fue lo que fue haciendo justamente Lula con el tema Por eso, porque de algún lado había que generar dólares, había que generar economía, había que generar empleo, había que generar producción, para que la rueda comenzara a andar. Vos fijate que en el caso de Brasil, recién en el año 2013, si no me equivoco, ellos construyen su primer plataforma petrolera marítima, pero apenas 5 años después de haber empezado esto fuertemente, es decir, esas primeras inversiones en Río Grande do Sul fueron 6.000 millones de dólares, generaron más de 18.000 puestos de empleos con un par de plataformas, y al poco tiempo ya estaban haciendo su plataforma 100% brasilera. Y esto me recuerda a que hace muy poquitos días, hace una semana atrás, la Armada Brasilera, que está en un programa de construir fragatas propias y corbetas para la defensa de su mar en su país, acaba de sacar una serie de promociones y ya está haciendo reuniones con su propio sector industrial naval de Brasil, pidiéndole que sean ellos los que le provean para construir embarcaciones para proteger su mar, militares, en Brasil, pero con los componentes hechos en Brasil. Entonces, hay un concepto donde se une
lo que quiere la dirigencia civil, digamos, lo que quiere la dirigencia cívica, lo que quiere la dirigencia empresaria, sindical, política, y lo que quiere el poder político, porque ambos ven que pueden ser beneficiados. Entonces, nosotros, yo se lo decía a Daniel en su momento, yo he escuchado, tuve oportunidad de escuchar cuando el gobierno nacional hizo la convocatoria amplia por el tema de las plataformas, la explotación de offshore acá cerca de Mar del Plata, el debate público que se hizo. Yo creo que varios lo habrán escuchado, duró 2 o 3 días, sí. 500 inscriptos. Yo escuché de todo. Y cuando digo de todo, algunas cuestiones me parece una falta de respeto, porque estábamos hablando, en mi caso, no estamos hablando solamente de petróleo, para mí estábamos hablando de laburo, punto. Estábamos hablando de trabajo para la gente, estábamos hablando de radicar inversión en Argentina, estábamos hablando de generar algo, porque yo entiendo ciertas posiciones, y esto, bueno, lo he dicho en otros lados, a algunos les gusta, a otros no, yo entiendo las posiciones ambientalistas, de hecho, yo también soy parte de ese movimiento porque estoy a favor de sostener nuestro medio ambiente, nuestro ambiente social también. No pongo el ambiente social arriba del ambiente ni viceversa, pero hay una realidad que es innegable en nuestro país. Entonces, yo cuando escucho que alguien se opone a estas alternativas de desarrollo offshore, por ejemplo, entre otras, porque también cuando hablamos de minería en el territorio también hay oposiciones, andar a hablar con la gente de Chubut, lo que les está pasando justamente. Entonces vos decís, está bien, bueno, ¿qué me propones a cambio? Porque sí, si no es el no por el no mismo, ¿no? Totalmente, digo, ahora Miguel, en el caso de minería, por ejemplo, para tomarlo así, después quisiera preguntarte sobre este tema del petróleo en la costa de Mar del Plata, etcétera. Digo, con el tema de minería es riqueza, pero de esa riqueza al Estado no le queda casi nada de esa minería, más allá de que haya fuente de trabajo. Digo, pero por otro lado, si no hay políticas que permitan que al Estado le quede que sea parte del ingreso hacia el Estado, digo que tampoco es algo que genere ningún beneficio, ¿no? Es un tema debatible, porque yo creo que con que nos quede empleo, al Estado le queda empleo. Entonces, no, yo soy el Estado. Si a mí me dan laburo, si a mí me dan alternativas, yo soy algo. Ahora, lo que tenemos que ver es qué queremos que le quede al Estado desde el punto de vista institucional. Para eso están las normas. Vos fíjate que el gobierno actual acaba de lanzar una propuesta de una nueva ley de hidrocarburos en Argentina, que es una propuesta que pone a consideración del otro poder que es el legislativo. Sin embargo, una serie de medios y personas salen de decir una serie de barbaridades, que los quieren imponer esto, que esto no sirve. A ver, no están imponiendo, acá no es un decreto de necesidad de urgencia, se está poniendo a consideración de las demás fuerzas políticas, los opositores también, una posición sobre una ley de hidrocarburos en un país que tiene mucho en esta materia. Entonces, yo leí hace poquito el informe que sacó un instituto, que llamamos CONI, sobre especializados, dicen ellos, en temas de energía, detallan 8 puntos donde dicen por qué se oponen al proyecto de ley del gobierno nacional, y me metí en la página web, pero digo, bueno, a ver quiénes son estos muchachos, porque la verdad, yo siempre trato de ver quién habla, no qué dicen. Claro. Y veo que ahí hay funcionarios del macrismo, si no son mendocinos, que sabemos quién gobierna y cómo gobiernan allá. Entonces hay otra intencionalidad. Y volvemos a la teoría que decía vos. Miguel, no, está bien, perdón, es esperable, pero digo, vuelvo a lo que me parece más importante de todo, es lo que vos dijiste, es el ciudadano que va a pie. El ciudadano que va a pie no sabe, simplemente el noticiero dice, el Instituto Mosconi, Julián Mosconi dijo esto. Y no dice quién integra ese instituto y por qué dicen eso. Y varios de ellos, hace 2 años atrás, estuvieron gobernando y estuvieron en áreas de energía e hicieron lo que todos sabemos que hicieron. Y cómo lo hicieron. Y qué tarifas tenía la gente, el que va a pie y todas estas cuestiones. Entonces, me parece a mí que nosotros tenemos también, siendo no dirigencia, el otro día lo discutía con un grupo de ciencia política, porque resulta ser que se debatía el tema de esto de la dirigencia, que no sirve nadie, que el 2001 tenían razón, que se vayan todos. Bueno, yo les planteaba primero, ¿cuál es la propuesta? Como los temas de los ambientalistas. Esto no va a ver, dame una respuesta, una propuesta de solución, no una queja. Una cosa es quejarse, otra cosa es proponer soluciones. Y lo otro,
El sistema democrático, hecho desde el famoso pacto social de Rousseau, de Jacques Rousseau, Tocqueville, todos los que escribieron allá por el 1700 de cómo fue naciendo la democracia en la teoría, consta de dos grupos, dos grupos, los que son gobernados y los que gobiernan. No hay más de dos, son dos. No le damos más vuelta. Entonces, nosotros, que tenemos el 50%, si vamos a suponerlo, ¿no? Que es así, los gobernados, ¿qué estamos haciendo? Digamos, fíjate esto chiquito que estamos haciendo acá nosotros, que es comunicarnos, ¿no? Y tirar datos. Que a los gobernados nos falta información. Y que claro que sí. Hay que masificar esa información. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero me preocupa, repito una vez más, como dijo Arturo Illia, ¿no? El presidente derrocado, no me preocupan los que nos compran, me preocupan los que nos venden. Claro, y me preocupa cuando los que venden están de esta vereda, eso es lo que me preocupa. Si la falta de información seguimos tratando de señalar, no es un descubrimiento el monopolio, la perversidad que tienen los medios. Ya lo sabemos eso. Que Macri es malo, etcétera, etcétera. Ya todo eso lo sabemos. ¿Cuántas veces hablar de lo mismo? Frente a esa realidad, ¿qué hacer? Sobre el tema del petróleo en Mar del Plata, sobre este tema que también, bueno, hay grupos ecologistas que se oponen, hay cierto debate muy superficial sobre esto. Sí me encantaría poder escucharte, Miguel, sobre este tema. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cómo lo ves este tema? ¿De qué se trata? Pues yo ya no sé de qué se trata. Mirá, lo decía rapidito, nosotros en la Argentina casi el 90% de la energía que utilizamos proviene del petróleo y del gas en la Argentina todavía, ¿no? Argentina cuenta con 19 cuencas sedimentarias que producen hidrocarburos, 5 de esas 19. Nosotros tenemos reservas, como tienen algunos países, no todos tienen esta alternativa, pero tendríamos más o menos, se estima que el país contaría con petróleo por 10 años y con gas otros 8 años. El resto habrá que importar, si no hacemos algo. Apareció todo el tema de Vaca Muerta y ahí cambia la ecuación. Entonces, cuando aparece Vaca Muerta, que es el segundo yacimiento más grande en el mundo, el más grande está en Estados Unidos, justamente en la zona de Houston y Texas, el segundo más grande es acá. Y acá hay cosas que no se cuentan, porque por ejemplo, cuando empieza a desarrollarse el tema de Vaca Muerta, nadie se dio cuenta, porque nadie lo dice, porque lo damos por obvio y siempre obviamos lo obvio, es que nosotros no tuvimos que importar profesionales, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene una larga trayectoria y experiencia en el tema de lo que es el shale gas o el shale oil. ¿Por qué no pasó eso? No pasó eso porque en aquella zona del país ya se sabían estas cosas y se venía formando los profesionales con una orientación técnica hacia estas cuestiones. O sea, acá hubo una función muy importante de la universidad pública, de las universidades allá en Neuquén, de la UTN en Neuquén, donde fueron formando personal, profesionales, que llegado el momento, nosotros los teníamos ya. Eso no lo vimos, ni lo vemos, ni se dice tampoco. Entonces, eso estuvo bien hecho. Ahora, cuando empezamos este tema de Vaca Muerta, el sistema que implica la explotación de un lugar como esto, que aparte ya se está hablando del tercer Vaca Muerta, que ocupa parte de Chubut y parte de Santa Cruz, y no son teorías, están demostrados que existen otras vacas muertas, como también se dice que hay otras vacas muertas en el mar argentino. Entonces el planteo es, si nosotros en 10 años nos estamos quedando sin el principal energía que consumimos todavía, porque está muy lindo ver la televisión, hacernos los verdes, está todo bárbaro, pero es una onda verde europea, donde pueden tener energía eólica y no sé qué más, que están muy bien. Ahora estamos con el hidrógeno, que el hidrógeno lo vamos a producir acá, en Chile o en Argentina, no lo van a poder producir en Europa. Entonces yo digo, ¿nosotros qué queremos realmente hacer en esta materia? Porque lo que nos vamos a quedar sin este recurso, que ya sabemos que contamina, porque el tema del gas y el petróleo lo sabemos, el problema es la falta de normativas para controlar esto, la falta que tenemos nosotros mismos los ciudadanos, inclusive los de a pie, para hacer un uso a conciencia, de entendernos que somos nosotros también los que estamos generando esta contaminación. No es que cortamos los chorros y acá no va a pasar nada más. Yo a veces voy a una ciudad al sur, que la Daniel la conoce, que es Punta Alta, entrando por la ruta, no me acuerdo el número de la ruta ahora, pero tiene un basurero a cielo abierto y es
2 kilómetros llenos de bolsas de plástico. Y eso no lo trajo ni Macri, no lo trajo Fernández. Cada ciudadano fue y dejó su bolsita ahí, y eso es contaminación. Digo un modelito nomás, que lo tenemos ahí nomás. Entonces, en el caso nuestro de acá, que yo diría que no es Mar del Plata, inclusive, porque, ¿qué pasa? Esto que sale una licitación allá por el 2018, que ya se veía viendo, porque la licitación sale en virtud de una serie de trabajos, de estudios que se fueron haciendo desde el Estado público, y no concretamente para no quedarnos encerrados a partir del 2015, 2016, por eso salió en el 2018. No, estos son estudios de mucho tiempo, y sale en oferta 18 bloques que están en el mar, por eso se llama offshore, fuera de acá. Eso fue lo que pasó. Se hizo una licitación en el 2018, se presentaron en aquel momento 13 firmas por los 18 bloques, 13 del mundo. Volvemos al tema de Argentina y el mundo. 13 del mundo miraron acá, se enteraron y vinieron acá a ver cómo